Muy buenos días, público oyente de esta subrevista panameña de legislación financiera. Le habla Edwin Tuño, y en el día de hoy continuará con el análisis y el manejo de el tema de la superintendencia de bancos, el cual lo fundamentamos en el conocimiento del decreto 52 de 2008, el cual recoge el decreto ley 9 de 1998 y el 2 del 2008. Un texto único, ese es nuestro fundamento. Nosotros vamos hoy a ver el acuerdo 9 de 2018 de 26 de junio del 2018, por medio del cual se modifica el artículo 2 y se deriva lo dispuesto en el artículo 3 del acuerdo 4 de 2008. Esto va dirigido a público en general, mis estudiantes de licenciatura en Finanzas y Banca, Centro Regional Universitario de Cucle, y a aquellos jóvenes que están iniciando su carrera bancaria, que esta información le puede ser útil, que unos cuantos me han dicho que sí. Y entonces nosotros hacemos un aporte. Entonces, nosotros vamos a ver que en atención a los numerales 1 y 2 del artículo 5 de la ley bancaria, son objetivos de la Superintendencia de Banco velar porque se mantenga la solidez y eficiencia del sistema bancario, así como fortalecer y fomentar las condiciones propicias para el desarrollo de la República de Panamá como centro financiero internacional, que de conformidad con el artículo 11, capítulo 1, numeral 5 de la ley bancaria, es atribución de carácter técnico de la Junta Directiva fijar en el ámbito administrativo la interpretación y alcance de las disposiciones legales o reglamentarias en materia bancaria, que mediante acuerdo 4-2008 de 24 de julio de 2008, esta superintendencia dictó nuevas disposiciones para el cumplimiento del índice de liquidez legal, que mediante el acuerdo 2-2018 de 23 de enero del 2018, esta superintendencia establece las disposiciones sobre gestión de riesgo de liquidez y ratio de cobertura de liquidez a corto plazo, o sea, 10 años después, que en sesiones de trabajo de esta Junta Directiva se ha puesto en manifiesto la necesidad y conveniencia de modificar el artículo 2 y derogar el artículo 3 del Acuerdo 4-2008, tomando en consideración que actualmente las disposiciones sobre gestión de riesgo de liquidez se encuentran contempladas en el Acuerdo 2-2018. Obviamente que están ahí. Sin embargo, es necesario que nosotros veamos lo que pasó. ¿A qué corresponde, el artículo 2 y el artículo 3? Porque el artículo 2 habla de la responsabilidad de la Junta Directiva y eso se modifica. Y el artículo 3 del acuerdo del 2008 habla del manual para la valoración de riesgo de liquidez. Y dice, en el manual dice, todo banco sujeto a este acuerdo deberá contar con un manual que precise las políticas y procedimientos adecuados a la estructura y complejidad de sus operaciones aprobados por su junta directiva, el que deberá contener como mínimo lo siguiente: definirá la estructura administrativa que ejecuta efectivamente la estrategia de liquidez. La estructura debe incluir la continua participación de los miembros de la gerencia, la cual debe asegurarse que la liquidez se maneje efectivamente y se establezcan políticas y procedimientos apropiados para controlar y limitar el riesgo de liquidez. Los bancos deben establecer límites para sus posiciones de liquidez en horizontes de tiempo particulares y revisarlos regularmente. 2. Modelos de sistemas de información adecuados para medir, dar seguimiento, controlar e informar el riesgo de liquidez. En la preparación de los modelos se deberá contemplar, entre otros, la estructura de vencimiento de los activos y pasivos, la volatilidad de los depósitos de clientes, la variedad de los escenarios y supuestos para la prueba de atención, revisando frecuentemente los supuestos utilizados en el manejo de la liquidez para determinar si continúan válidos. El sistema deberá permitir realizar análisis periódicos sobre la diversificación de fuentes de fondos, revisiones periódicas de límites de concentración y las bases subyacentes de tales límites, análisis sobre el impacto que puedan tener otros riesgos de crédito, mercado y operacional en la estrategia de liquidez del banco, tener sistemas de controles internos adecuados para su proceso de administración del riesgo de liquidez. Un componente fundamental del sistema de control interno involucra revisiones periódicas independientes y evaluaciones de la efectividad del sistema, y donde sea necesario asegurar que se hagan las revisiones apropiadas o mejoras del control interno. Contar con políticas y planes de contingencia. Los informes emitidos deben entregarse periódicamente a la Junta Directiva y a la Gerencia General de los niveles ejecutivos de responsabilidad. Es decir, este artículo
se elimina. Ya no va a haber manual para la valoración, sino que nos vamos a regir por el otro acuerdo de liquidez. Y este artículo que habla sobre la responsabilidad de la Junta Directiva, es que la Junta Directiva de cada banco sujeto a este acuerdo deberá establecer políticas y estrategias para la administración diaria de la liquidez, las cuales deben ser comunicadas y puestas en marcha en forma efectiva desde la Junta Directiva hasta los niveles ejecutivos, con responsabilidades de decisión y gestión sobre diferentes riesgos bancarios. Asegurar que la gerencia general tome las acciones necesarias para el seguimiento y control del riesgo de liquidez, así como informar regularmente a la junta directiva sobre la situación de liquidez del banco e inmediatamente, si existiese un cambio material en la posición de liquidez que derivara en un riesgo sustantivo para el banco, los informes presentados a la junta directiva deberán estar a disposición de la superintendencia. Establecer un proceso para la medición y seguimiento continuo de los requerimientos netos de fondo. Asegurar que la gerencia general reexamine periódicamente sus esfuerzos para establecer y mantener relaciones con los acreedores, a fin de mantener la diversificación de los pasivos, evitando y limitando el riesgo de concentración en la fuente de fondos, así como asegurar su capacidad de venta de recursos. Contar con planes de contingencia que consignen la estrategia para manejar potenciales requerimientos de liquidez que incluyan procedimientos para encarar el déficit del flujo de efectivo. Es decir, este acuerdo y estos dos artículos, en su momento 2008, estamos hablando de cuando pasó la crisis de las hipotecarias en los Estados Unidos y había muchas medidas precautorias. Sin embargo, vamos a ver cómo quedó en el 2000, en el 2018. Nosotros estamos hablando de historia de los acuerdos, historia de la normativa bancaria. En este acuerdo, dice, el artículo 12 se modifica y el 3 se elimina. O sea, ya no va a haber, en ese acuerdo lo que se eliminó fue del manual, el manual de gestión, el manual, pues el manual de gestión de riesgo de liquidez. Entonces, el artículo 2 quedó de la siguiente forma. Acabo de leerle el artículo 3 y dice, le corresponderá a la junta directiva del banco aprobar la estrategia, las políticas y prácticas fundamentales, las cuales deberá examinar al menos una vez al año. Igualmente deberá asegurarse que la gerencia superior plasme la estrategia en forma de políticas, normas y procedimientos que también incluyan los sistemas de control de información. Los informes presentados a la Junta Directiva de la Gerencia Superior para el seguimiento y control del riesgo de liquidez deberán estar de disposición de la superintendencia. Bueno, se dejó sin efecto el 3 del manual de valoración de riesgo de liquidez. Eso fue vigente a partir del 1 de julio del 2018, en la ciudad de Panamá el 26 de junio de 2018, o sea, 15 días antes. Ya las medidas precautorias fueron levantadas, pero eso fue lo que se modificó. Eso lo hizo bajo la presidencia de Luis Alberto Larroca y el secretario Joseph Fidanqui.